Hola a todos y todas, en este video tutorial vamos a empezar con las pruebas de nuestra clase conjunto ordenado de enteros. Como habíamos comentado, nuestra metodología consiste en especificar primero las pruebas y luego programar propiamente los métodos de la clase. Como recordarán, teníamos este archivo de encabezados con cada uno de los métodos que va a tener la clase. Tenemos este archivo de definiciones de métodos que está solamente con los encabezados, pero no tiene ningún código asociado a los métodos. La idea de empezar con las pruebas primero es para lograr, a través de las pruebas, definir con mucha precisión cuál va a ser el comportamiento de cada uno de los métodos, de tal manera que cuando yo genere el programa de pruebas, mejor dicho, cuando yo ejecute el programa de pruebas, yo pueda verificar si la clase se comporta según lo esperado. NetBeans tiene una facilidad para generar que vamos a utilizar acá, que consiste en seleccionar el archivo encabezados y luego la opción Create Test, y dentro de estas la opción nuevo test simple C++. Vamos a darle clic acá y como ven me presenta la clase junto con todos sus métodos. Mejor dicho, no son todos, los dos constructores y los métodos principales. Los operadores que definimos no aparecen en esta lista. Es una situación que se da con este componente que no permite generar pruebas para los operadores. De todos estos vamos a generar pruebas a continuación dándole Next. Acá nos permite escoger el nombre del folder donde se van a ubicar las pruebas. Pueden ser simplemente pruebas del conjunto ordenado de enteros. Y acá nos permite escoger el nombre de el archivo CPP donde va a estar el código de las pruebas. Para mayor facilidad es bueno utilizar el mismo nombre en ambos casos. Entonces, este es el nombre del folder, este es el nombre del archivo que va a contener el código de las pruebas. Le damos Finish y esto creó. Bien, decíamos antes de la interrupción que tenemos entonces un nuevo archivo de pruebas cuyo nombre es el que especificamos y una carpeta para donde se ubica este archivo de pruebas que también corresponde con el nombre que indicamos. Si vamos a la carpeta de proyecto en el sistema de archivos, podemos encontrar la carpeta tests y dentro el archivo CPP que va a contener el código de las pruebas. Eso es lo normal, eso es lo que crea NetBeans cuando uno pide un archivo de pruebas para una clase. El código que contiene este archivo de pruebas básicamente consiste en esta función main, o sea, es un programa principal que invoca subsiguientemente cada una de las funciones de prueba que aparecen más arriba. Este orden, por supuesto, no lo puede cambiar. Estas son las funciones que son invocadas. Recordemos que C++ es un lenguaje híbrido en donde pueden haber funciones que no pertenecen a ninguna clase. Y este es precisamente el caso. Estas funciones no pertenecen a ninguna clase, pero pueden ser invocadas desde el programa principal. Entonces, cada función realiza pruebas sobre algún método de la clase. Por ejemplo, esta función que está seleccionada es la que se creó automáticamente para realizar las pruebas sobre el constructor estándar. Esta es la que se creó automáticamente para realizar las pruebas sobre el constructor de copias, y esta sobre el método AIL, el método buscar, el método eliminar y el método insertar en bola. Como ven, no aparecen las pruebas para los operadores, va más que todo por un limitante que tiene este componente de NetBeans. Vamos a empezar con las pruebas del constructor estándar. En realidad, las pruebas del constructor estándar es muy simple. El constructor estándar debe construir un conjunto vacío. Por cierto, cuando
código automático de pruebas, NetBeans introduce estos paréntesis redondos que no son del todo necesarios y pueden generar errores extraños. Entonces vamos a eliminarlos así. Decíamos entonces que lo único que tenemos que verificar es que este sea el conjunto vacío. Ahora, ¿cómo verificamos si es o no el conjunto vacío? Tenemos que utilizar de alguna manera el método ahí, porque es el único que nos puede dar información sobre el estado actual del objeto. Ahora bien, aquí se da una situación del tipo que es primero el huevo la gallina, porque nosotros tenemos que utilizar el método AIL para comprobar si el constructor estándar está funcionando, y por supuesto todavía no hemos hecho comprobaciones sobre el método AIL para estar seguros de que funciona correctamente. Pero por otro lado, si no tenemos al menos una instancia construida de la clase, ni siquiera podemos aplicar el método AIL para hacer las pruebas. Así que es un círculo vicioso. La única manera de salir de este círculo vicioso es básicamente hacer pruebas paralelas. Es decir, esta prueba en realidad no solamente va a comprobar si el constructor estándar creó una instancia de un conjunto vacío correctamente, sino que también de paso, paralelamente, va a comprobar si el método AIL funciona correctamente. Es la única forma tal vez de salir de este círculo vicioso, y entonces lo que vamos a hacer es agregar acá una hilera que va a contener el resultado de aplicar a la instancia conjunto ordenado de enteros el método AIL. Entonces, como tratábamos de explicar antes de la interrupción, aquí se produce una situación de que es primero el huevo en la gallina. O sea, necesitamos de alguna manera comprobar que el resultado del constructor es el correcto, pero la única manera de hacerlo es por medio de AIL. Por otro lado, AIL no ha sido comprobado, pero tampoco podríamos comprobarlo si no existe al menos una instancia de la clase de conjunto ordenado, lo que nos lleva a suponer que el constructor está funcionando correctamente. Así que para salir de este círculo vicioso, lo que hacemos es introducir este código de prueba, y realmente lo que esto significa es que estamos tratando de comprobar si el constructor y si el método AIL funcionan correctamente, al menos en el caso del constructor estándar. O sea, estamos haciendo una doble prueba en realidad. Si esto falla, lo más exacto sería decir que el constructor estándar o el método falló, o quizás ambos. En realidad no sabríamos con certeza cuál de los dos falló, pero por lo menos sí nos ayudaría a saber que tenemos que empezar por revisar esos dos métodos inicialmente. Bien, esta es toda la prueba que podríamos hacer para el constructor estándar. El constructor estándar no debería generar ninguna otra cosa que sea diferente del conjunto vacío. Por lo tanto, es la única prueba que podemos hacer. No sucede lo mismo con el caso del constructor de copias. Vean que el código que genera NetBeans se adapta totalmente al parámetro que le entra al constructor de copias. Nosotros en realidad no necesitamos todas estas especificaciones y podemos de manera más sencilla quitar esto para no complicar el código, y decir que vamos a construir una copia, vamos a construir un conjunto vacío, y vamos a ver si el constructor de copias crea una copia idéntica, es decir, otro conjuntivo. Por lo tanto, esta condición se cumpliría también en este caso, o se debería cumplir. Es decir, si no se cumple, mejor dicho, si esta condición se cumple, quiere decir que el constructor de copias falló en el caso en que se trataba de reproducir una copia del conjunto vacío. Y ese es el primer caso que vamos a considerar. Entonces, para ese caso vamos a incluir nuevamente esta instrucción acá, que nos invoca el
método ahí sobre el conjunto recién creado, que debería ser una copia del conjunto vacío. Y si de nuevo esto falla, o sea, si esta condición se da, mejor dicho, si esta condición se da, estaríamos concluyendo probablemente que o el constructor estándar, perdón, o el constructor de copias o el método ahí falló. Aquí ya no sería el estándar, sería el constructor de copias el que falló, el que posiblemente falló. Como ven, esta es una primera prueba que podemos hacer sobre un conjunto vacío, pero necesitamos hacer otras pruebas cuando el conjunto no es vacío. Lo que pasa es que para hacer una prueba de cuando el conjunto no es vacío, básicamente necesitamos poder agregar un método, agregar al menos un elemento a un conjunto inicialmente vacío, y esto nos lleva a las pruebas de insertar. Así que en realidad para el constructor de copias vamos a hacer o podríamos hacer pruebas en el momento en que hagamos pruebas también para el insertar. Vamos entonces a dejar la prueba de constructor de copias así, es decir, de momento solo vamos a hacer la prueba de si es capaz de replicar el conjunto vacío, y luego cuando lleguemos a las pruebas para el método de insertar en orden, vamos a replicar y vamos a hacer una prueba más sobre el constructor de copias, probablemente otras también, pero al menos una más que nos garantice que también es capaz de replicar el constructor de copias un conjunto que no es vacío. Bien, si seguimos en el orden, lo que nos encontramos son las pruebas del método AIL. Ahora, ¿qué pasa con las pruebas del método AIL? Que en el fondo esas pruebas las estamos haciendo paralelamente cuando estamos haciendo pruebas del constructor estándar o cuando estamos haciendo pruebas del constructor de copias, e inclusive más adelante cuando hagamos pruebas para los otros métodos también indirectamente vamos a estar haciendo pruebas sobre el método AIL. Esto es debido a esta situación, ¿verdad?, de círculo vicioso que se crea entre los métodos observadores. Este es un método observador porque solo permite visualizar el estado del objeto, y los métodos constructores o los métodos modificadores como el eliminar y el insertar. Este círculo vicioso realmente solo se puede romper haciendo pruebas paralelas, y es lo que estamos haciendo acá en este código que hemos incluido. Por esa razón no necesitamos una función que haga pruebas específicamente sobre el método AIL, y por esa razón lo vamos a eliminar del código. Lo seleccionamos de esta manera y lo eliminamos así. Pero entonces tenemos que ir acá al trozo de código en el programa principal donde el método AIL es invocado. Lo seleccionamos y lo eliminamos también. ¿Ok? Entonces continuamos con las pruebas de buscar, eliminar e insertar. En realidad lo mejor sería empezar haciendo pruebas sobre el método de insertar. Y como ven, NetBeans generó una pequeña prueba sobre el método de insertar. Construyó una instancia de conjunto vacío. Aquí tenemos una variable x que no está inicializada, pero que automáticamente queda inicializada en 0. Y aquí se agregó esa variable, ese elemento al conjunto vacío. Así que después de esta operación el resultado debería ser, vamos a ponerlo aquí como un comentario, el resultado debería ser un conjunto con el elemento 0. Ese debería ser el resultado en este caso. Por lo tanto, podemos aplicar la operación ahí y ver si lo que nos retorna es el conjunto vacío. Vamos a ponerlo así, sin paréntesis, porque probablemente genera los vacíos, sin espacios en medio.
probablemente generar los vacíos aquí es innecesario, así. Y vamos a comparar entonces si el resultado que nos dio la hilera es igual a eso. Si no, entonces vamos a decir que presumiblemente lo que falló es el método insertar. Con x igual a 0. O sea, le mando un primer elemento con x igual a 0. Bien. ¿Por qué podemos ya a estas alturas suponer que lo que falló fue el método insertar? Bueno, porque se supone que ya hemos hecho al menos 2 pruebas sobre el método AIL, y de hecho nos falta una prueba más que estamos haciendo aquí, porque ya aquí incluso estamos haciendo la primera prueba de AIL cuando el conjunto no está vacío, y entonces tenemos algún grado de alguna probabilidad, algún grado de certeza, mejor dicho, de que posiblemente lo que falló es el método insertar y no el método AIL. Sin embargo, eso todavía no puede ser totalmente descartado, claro. Bien, esta es una primera prueba que deberíamos hacer. Deberíamos hacer más pruebas sobre el método insertar, eso no es suficiente, así que vamos a agregar otras. Vamos a cambiar el valor de x, vamos a ponerle por ejemplo un 3, y vamos a insertar el elemento 3 sobre el conjunto. Ahora vean, en realidad lo de la variable es innecesario. Si ustedes ven, perfectamente aquí se pudo haber hecho esto, y aquí también se pudo haber hecho esto. Esto es básicamente un código genérico que nos provee la función de generación de pruebas de NetBeans, pero podemos dejar de usarlo si no lo queremos. De hecho, sería mucho más simple en nuestro caso trabajar así. Bien, sí deberíamos obtener el resultado, y por eso vamos a copiar esto acá, así. Así que esto nos daría el resultado, y el resultado debería ser true, es decir, debería haber insertado el elemento en un nuevo conjunto, porque no está repetido, o sea, no existe el 3 dentro del conjunto. Sabemos que nomás lo que existe es el 0. Bien, entonces vamos a introducir una pregunta similar a esta, así. Por supuesto, ya aquí h no va a ser igual a 0, sino que debería ser igual a 0,3, así. Y lo otro que deberíamos preguntar, y que es parte del comportamiento del método insertar, es que el resultado sea true. Eso se nos olvidó ponerlo acá en esta condición. Entonces vamos a agregarlo aquí y luego aquí. Entonces, if no resultado y h diferente de eso, o mejor dicho, o, que sería un no, vamos a ver, ahí sería un no. Si lo que nos devuelve como resultado es false, o lo que nos devuelve como h perdón, este está mal aquí. Sí, el h lo tenemos que obtener así. ¿Sí? Entonces, si
si lo que nos devuelve como resultado, y esto no tenemos que volver a definir aquí el tipo tampoco porque ya está definido antes, si lo que nos devuelve como resultado es false, o lo que nos devuelve la hilera como resultado es diferente de esto, en cualquiera de esos dos casos podríamos decir que algo falló en el método de insertar con x igual 0 y luego x igual 3. O sea, esto lo vamos a leer así. Quiere decir, esto significaría que primero se insertó el 0 y luego se insertó el 3. Que la prueba de 0 posiblemente funcionó, pero la del 3 ya no funcionó. Bien, vamos a agregar exactamente esto acá, porque es lo que necesitamos aquí también. Entonces, si el resultado es falso, o si es diferente del conjunto que contiene solo el elemento 0, entonces podemos decir que falló cuando se intentó agregar un primer elemento que era x igual 0. Bien, vean que dos pruebas nos da si pasa dos pruebas nos da una mayor seguridad de que el método funciona bien, pero en realidad lo correcto sería tratar de hacer una tercera prueba al menos. Entonces para eso vamos a agregar prácticamente este código acá abajo, y ahora lo que vamos a agregar, por ejemplo, es un 7. Vamos a volver a obtener el resultado, tenemos de nuevo el resultado, obtenemos de nuevo la hilera, y ahora esta hilera ya debería tener acá un 7, y volvemos a hacer la prueba, pero ya ahora si esto falla es porque tenemos que indicar que falló en el caso en que se trató de agregar ya un tercer elemento. Esas más o menos serían las pruebas que haríamos sobre el método de insertar. Vean que en realidad en paralelo estamos haciendo pruebas sobre el método AIL. No hay remedio, es decir, este círculo vicioso no hay forma de eliminarlo. Lo que podemos hacer es manejarlo de manera sistemática con pruebas paralelas como estamos haciendo acá. Bien, ya una vez hechas estas pruebas sí podemos estar seguros de que el método AIL y el método de insertar funcionan. Es decir, si estas pruebas son aprobadas, podríamos decir que nuestros dos métodos, insertar en orden y el método AIL, funcionan correctamente, de tal manera que la incertidumbre a la hora de aplicar las pruebas para el método buscar y las pruebas para el método eliminar, y por supuesto las pruebas que nos faltan para los operadores, esa incertidumbre ya prácticamente se anula cuando hemos llegado a este punto. Vamos a agregar las pruebas para el método eliminar, y aquí básicamente deberíamos considerar 4 situaciones. Cuando intentamos eliminar un elemento que no existe del todo, y esto podría darse en dos casos: cuando el conjunto está vacío y cuando el conjunto no está vacío pero el elemento no existe. O sea, en realidad ahí tendríamos dos casos, y luego tendríamos 3 casos más, en realidad serían 5 casos, que son cuando el elemento que se quiere eliminar está al principio, cuando el elemento que se quiere eliminar está al final, y cuando el elemento que se quiere eliminar está en medio. Entonces, para hacer este conjunto de pruebas vamos a eliminar el x porque en realidad ya no lo ocupamos como vimos anteriormente. Vamos a empezar con un conjunto vacío y vamos a intentar eliminar un 0. ¿Okay? Esto nos debería decir que el resultado es falso, porque no se puede eliminar un 0 de un conjunto que está vacío. Entonces aquí estableceríamos la condición en que fallaría, que sería cuando result es verdadero. Vean que si yo quiero preguntar que si result es verdadero, no necesito hacer eso, porque es exactamente lo mismo que esto, dado que el result en sí es un true o un false. Entonces, si el result, o sea, si el resultado es verdadero, quiere decir que sí, que extrañamente dice que logró eliminar el 0 de un conjunto que estaba vacío. En ese caso podríamos decir que falló el método insertar, el método eliminar. Falló el método eliminar con conjunto
Este sería el mensaje que deberíamos obtener en este caso. Bien. El otro caso es cuando tratamos de eliminar un elemento de un conjunto que no... eliminar un elemento que no existe en el conjunto, para decirlo mejor. Entonces, para eso vamos a construir un conjunto. Vamos a suponer que el método de insertar ya funciona correctamente. Y entonces vamos a construir el conjunto. Fíjense que eso lo que implica es que deberían aplicarse primero las pruebas de insertar y después las pruebas de eliminar. Para controlar eso, simplemente tenemos que cambiar el orden y poner las pruebas de insertar que están en este momento después de las de eliminar, quitarlas de aquí y pasarlas aquí inmediatamente después de las pruebas de los constructores. Eso nos garantiza que cuando llegamos a aplicar las pruebas del método buscar y eliminar, ya se han aplicado antes las pruebas de insertar, y si ya las pasó, entonces llega a aplicar estas pruebas. Si no las pasó, entonces ya no tiene sentido lo que haga después. De hecho, vamos a cambiar el orden y vamos a... bueno, de momento dejemos, vamos a ver. Entonces, lo importante es dejar el insertar después del constructor de copias. Y nos vamos acá. Y entonces ahora vamos a construir un conjunto grande. Vamos a construir un conjunto con 4 elementos, suponiendo que el método de insertar funciona correctamente. Y de hecho, vamos a hacer sucesivas eliminaciones al principio, al final y en medio, empezando por una eliminación de un elemento que no existe. Son 4 pruebas que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a empezar agregándole 4 elementos al conjunto ordenado de enteros que tenemos definido. Esto lo vamos a hacer con 4 instrucciones subsiguientes, que son insertar en orden. Vamos a ponerle el 0, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un copy paste de esto y vamos a ponerle el 3 para utilizar las pruebas que más o menos estuvimos manejando en el constructor, en el método insertar. Y aquí vamos a agregar uno más, que es el 11. Entonces tenemos 4 elementos, como ustedes ven. El resultado al final, en este momento, el resultado debería ser 0, 3, 7, 11. Eso es lo que debe tener nuestro conjunto en este momento. Vamos a intentar eliminar un elemento que no está ahí. Es decir, vamos a, por ejemplo, eliminar el 5. El resultado debería ser false. Entonces vamos a ver, vamos a escribir. Vean que no tengo que volver a definir la variable result, porque la variable result ya fue definido aquí anteriormente. Entonces vamos a decir que vamos a eliminar el 5, que no existe. El resultado de esto debería ser false. Podemos hacer entonces la misma pregunta que está aquí. Si es verdadero, quiere decir que falló el método de eliminar con conjunto igual a esto, ¿verdad? Igual a esto, eliminar 5 con conjunto igual a eso. Eso es lo que nos indicaría esta situación. Bien, a continuación vamos a hacer las otras 3 pruebas, es decir, borrar el elemento al principio, que en nuestro caso sería el 0, y ver si lo hizo correctamente. Borrar el elemento al final, que sería el 11, y borrar algún elemento en medio. Para hacerlo, vamos a utilizar el constructor de copias, porque lo que vamos a hacer es trabajar sobre una copia del método original, de la instancia original. Esto nos va a permitir hacer pruebas adicionales sobre el constructor de copias. Así que aquí, de hecho, en cierta manera estamos probando paralelamente el método de eliminar y el constructor de copias también. Entonces vamos a construir una copia de la clase conjunto ordenado de enteros, que se va a llamar conjunto ordenado de enteros 2.
esa copia la vamos a hacer a partir de el original, que es este. Así. Sobre esa copia vamos a eliminar, como les dije. Entonces vamos a hacer una copia que es de esto. Así, 0, y entonces el resultado debería ser true, debería poder eliminar eso. Vamos a hacer un copy paste de esto. Si en cambio el resultado es diferente de true, ¿verdad? Diferente de true, o h, no sé, no soy h debería ser igual a conjunto, esto es sobre el conjunto 2, ¿verdad? Así, control copy, control v, punto ahí, así. Si el resultado, si h es diferente de esto menos el 0, ¿verdad? Así. Si es diferente de eso, quiere decir que algo falló. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el método eliminar 0 falló con esto. Ok, si eso funciona, perfecto. Entonces continuamos haciendo las pruebas. Vean que nuestro programa de pruebas no para cuando una prueba falla, continúa. Entonces nosotros tenemos que leer el resultado en el reporte, que va a ser a través de la ventana de la consola o la ventana de salida de NetBeans. Tenemos que leer los rótulos y ver en qué momento falló alguno. Y el hecho de que un método falle probablemente indica que los demás los que se aplicaron después están fallando también, las demás pruebas. Pero en realidad no lo sabemos hasta que lo ejecutamos. Bien, vamos entonces a hacer una segunda prueba tratando de eliminar el 11, pero sobre el conjunto original. Por lo tanto vamos a hacer una copia de este código para construir una tercera copia. Vamos a ponerle aquí 3 y aquí vamos a eliminar el 11. Aquí vamos a poner 3 y aquí lo que deberíamos tener es 0, pero no deberíamos tener el 11. Y entonces aquí diríamos que falló con 11, aquí sería que falló con 3, con 0, y aquí estaría así. No, eso no hay que quitarlo, así, con ese conjunto original. Bien, ahí estaríamos haciendo la prueba de eliminar al final, y vamos a hacer una última prueba, esta es la última sobre el método de eliminar, eliminando un método del medio, perdón, un elemento del medio. Para eso vamos a construir una cuarta copia. Esta sería nuestra cuarta copia. Vamos a eliminar un elemento del medio, en este caso podría ser el 3 o el 7. Vamos a eliminar el 7. Ok, y entonces lo que deberíamos obtener aquí es esto. Si no es eso, entonces quiere decir que el método eliminar 7 falló sobre este conjunto. Bien, estas son las pruebas que tenemos. Tenemos el método insertar, tenemos el método eliminar, y ahora podemos hacer las pruebas del método buscar. Aquí de nuevo al buscar podríamos hacer 3 pruebas: buscar al principio, buscar al final y buscar en medio. Vamos a construir entonces un conjunto grande con 4 elementos similar a este, y vamos a hacer 4 pruebas sencillas sobre el método buscar. Entonces vamos a hacer la copia de este código para el método buscar, que vamos a insertar acá después de esto. ¿Sí? Vamos a eliminar esto porque de hecho no es necesario. Ok, y
Entonces vamos a buscar un elemento, por ejemplo el 0, el del principio. Vamos a ver el resultado. Si el resultado no es correcto, o sea, si dice false, deberíamos primero buscar un elemento que no existe, perdón. Entonces vamos a buscar el 5. Si el resultado es correcto, o sea, si dice que sí existe, quiere decir que falló el método buscar buscar 5 con este conjunto. Eso estaría indicando que falló. Ok, se nos olvidó un paso importante: hacer la prueba de cuando el conjunto está vacío, es decir, tratar de buscar un elemento cuando el conjunto está vacío. Vamos a hacer esa prueba aquí inmediatamente después de haber construido la instancia, para no tener que duplicar código. Vamos a intentar buscar el 5 con el conjunto vacío. Debería devolver false. Si devuelve false, está bien. Si devuelve true, está mal. Entonces, así, si devuelve true, quiere decir que falló el método buscar 5 con el conjunto vacío. ¿De acuerdo? Porque está devolviendo true, lo cual es imposible porque el conjunto está vacío. Ok, aquí tenemos la primera prueba entonces, ya con el conjunto Y, con 4 elementos. Vamos a agregar entonces las demás pruebas que hacen falta, que son buscar el elemento que está al principio, a ver si lo devuelve correctamente, si devuelve aquí, si devuelve false. Si devuelve false, quiere decir que está mal, porque el 0 sí está. Entonces por eso tenemos que preguntar por lo contrario de false. Perdón. Sí, si devuelve false, entonces esta expresión es no false, o sea, es true. Si esto es cierto, quiere decir que falló la búsqueda del 0 en este conjunto, en donde sí existe, debió haber devuelto true. Ok, y más o menos por el estilo son las demás pruebas de los elementos que sí existen. Aquí sería el 11, buscar 11, y aquí finalmente tenemos la prueba de el 7, por ejemplo. Bien, esas son las pruebas de los métodos principales. Nos faltan las pruebas de los operadores. Como ya este video tutorial se nos hizo un poco extenso, vamos a dejarlo aquí. Solo vamos a terminar compilando las pruebas, para lo cual podemos hacer acá, vamos a escoger aquí la opción, vamos a ver, compile file. Ok, nos dice que en algún lugar H no está definido. Muy bien, eso es aquí, porque aquí debemos haber definido la variable. Vamos a compilarlo otra vez. Vean que podemos usar la tecla F9 también. Ok, nos está diciendo algo parecido con otras variables. Redeclaración de result. Ok, vean que estamos redeclarando efectivamente. Entonces quitamos estos de aquí. Vamos a ver si hay otro. Sí, eso sería. Vamos a ver F9. Ok, se nos acortó la ventana de grabación, pero
si ustedes ven, lo que está dándonos al final es un compile successful. Compile file successful. Eso lo que indica es que la compilación tuvo éxito, que ya no hay ningún error en el código de pruebas introducido hasta ahora. Esto es un problema en el programa de grabación que tengo. Yo no sabía que el F9 tenía también un significado en el programa de grabación que estoy usando. De momento espero que se haya visto todo. Ya sé que no debo usar F9 cuando estoy haciendo las pruebas. Por ahora es todo. Nos vemos en un siguiente video tutorial en donde vamos a completar las pruebas con los operadores. Gracias por su atención.